Bueno, así que seguimos con el tema de esta tarde, que nos quedamos en lo que corresponde a lo que hubo por lo menos 5 apariciones de nuestro Señor resucitado en aquel día de la semana. Entonces, del miedo, naturalmente, al valor. Entonces vamos y busquen sus Biblias, por favor, nuevamente, para buscar desde el 9 al 25, por favor. Amén. Entonces, Juan capítulo 20, del 19 al 25. Cuando tenga, se pone de pie, por favor, y me da un amén para poder ir todos juntos. Entonces, siguen con su vista, por favor. La palabra del Señor dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugares donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando lo hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo. Le damos en esta tarde nuevamente por habernos traído, Señor, y suplicándole, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, cada uno individualmente, Señor, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, lo que hayamos hecho que no ha sido su santa y bendita voluntad, Señor. Nos arrepentimos de cada uno de ellos y sobre todo nos limpiamos con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ahora yo le pido, Señor, que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones con el propósito, Señor, de aprender más y ser transformados como usted lo desea, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento e iluminarnos, Señor, lo que está diciendo las Escrituras al respecto de estos temas que estamos tocando. Ayúdenos en este día, Señor. Quite toda contaminación, quite todo perjuicio, Señor, de este templo, para que su palabra fluya libremente a través de los corazones de cada uno de nosotros y podemos ser transformados, Señor. Tome control, Espíritu Santo, de este mensaje, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, a quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, recordando un poquito lo de esta mañana, que creo que no lo hayan olvidado, naturalmente, Dios realmente, sabemos claramente que le dio el día sábado al pueblo de Israel, y que le pertenecía ese pueblo, a él era un pueblo especial, no porque fueran buenos, sino que porque él los escogió. Y entonces tenemos el ejemplo de Israel, que ellos todos vinieron sucios, si quiere verlo así. Y así es como venimos a los pies de Cristo cada uno de nosotros. Él es quien nos limpia. Él es el que realmente puso en el corazón de Israel y darse a conocer al pueblo de Israel desde que lo sacó de la tierra de Egipto. Naturalmente la nación debía de usar ese día para descanso, como lo dijimos esta mañana, con el propósito de que era un refrigerio. Era un día de descanso, pero vimos que realmente los líderes, y ese es el cuidado que debemos de tener, pusieron más cosas que realmente para ellos les pareció bien, y empezaron a poner reglas que ni ellos mismos podían llevar, y el Señor Jesucristo naturalmente les reprochó todo eso. Desdichadamente los escribas y los fariseos pusieron toda esta clase de restricciones y observancias del día sábado, hasta que prácticamente se convirtió para el pueblo de Israel algo tedioso. Lo que quiero decir, se convirtió de esclavitud completamente para ellos. Eran esclavos prácticamente de todo esto. Ya no era aquel descanso, sino que en lugar de ser un día de bendición, se convirtió en un día de esclavitud. Bueno, entonces Jesús deliberadamente, dije yo esta mañana y lo vuelvo a repetir hoy en esta tarde, que violó las tradiciones del sábado, aunque honró el día sábado. Entonces, ¿cuáles corresponden las tradiciones que el Señor quebrantó? Vuelvo a repetirlo. Es decir, que lo que ellos habían agregado, los líderes religiosos que habían agregado. Y él, a propósito, él vino e hizo estas cosas enseñándoles a ellos. Pero sabemos que perdón, cuando él murió, cumplió la ley, cumplió lo que el sábado decía, cumplió la ley. Pero al día siguiente, poniendo el sábado,
se terminaba el pacto, si quiere verlo así. Y entonces el séptimo día que ellos tenían caducó para empezar con la iglesia. Entonces el domingo de resurrección pasó el séptimo día a ser el primer día de la semana. Vuelvo a repetirlo, lo dije en la mañana. No hay nada escrito en la Biblia que diga que es un mandamiento, que tenemos que guardar ese día, pero sí tenemos que guardar un día de descanso, porque hay ejemplos. Pero, ¿en qué estamos basados? En que nuestra fe está en la resurrección del Señor. Y la Biblia lo menciona, claro que la Biblia lo menciona. Entonces, el día del Señor lo menciona Juan. Y el día del Señor es el primer día de la semana. Él lo menciona. Entonces, vamos a ver, entonces pasemos más adelante. Entonces, miremos los 5 cosas, o las 5, si quiere verlo así, apariciones de nuestro Señor resucitado aquel día de la semana. Miremos ahí entonces, vamos a Juan capítulo 20, vamos a ver a María Magdalena, que ya lo vimos, pero es bueno recordarlo. Y vamos a leer desde el versículo 11, por favor, hasta el 18. ¿Están conmigo? Entonces, aparece la primera, aquí está. Entonces, está hablando de 5 apariciones de nuestro Señor resucitado aquel día de la semana. Miren lo que sucede, pues. ¿Están conmigo? En ese día, o sea que lo que quiero decir que en ese día esto sucedió, ¿ok? Día de la semana. Entonces, el 11, les dije, ¿verdad? Al 18. ¿Están conmigo? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo, le dice, lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él había dicho estas cosas. Entonces hemos hablado de que el tema desde el versículo 20, la misión que tenía María, y esto ya no podemos agrandarlo más porque realmente ya lo sabemos cada uno de nosotros, que la misión era ir a informar a los discípulos que había resucitado como Él lo había dicho. Pero sucedió que el Señor también se los había dicho, y no le creyeron y no se recordaron de que el Señor ya lo había dicho. Entonces aquí tenemos estas apariciones que vemos también, pero no solamente a María, a las otras mujeres. Nos lo explica un poquito mejor si vamos al libro de Mateo, porque ya al final prácticamente, si quiere verlo así, en el capítulo 28, por favor, ¿están conmigo? A las otras Marías. Miremos el versículo 9 y 10, por favor. Mateo 28, 9 y 10, dice, ¿lo entienden todos? He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Entonces esto fue un momento de alegría para ellos, verlo resucitado. Y fue tanto
la alegría de ellos, que prácticamente ellas se tiraron a los pies del Señor. Entonces todas estas cosas es importantísimo también. Pero la otra es, tenemos a Pedro, y sí me gustaría ir primeramente a lo que corresponde al libro de Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 15, si fuera tan amable. Y vamos a leer desde solo un pasaje, 15:5, por favor, si fuera tan amable. ¿Están conmigo? Dice claramente también, y que apareció, ¿a quién apareció? A Cefas, y después a los 12. Entonces, ponga atención mucho a esto, porque muchos dicen que no se encontró al Señor Jesús. Tal vez voy a repetir esto para recordarnos, pero realmente dice que sí se le apareció a él, tal vez mucho más antes de que se vieran todos en Galilea, no lo sabemos, pero aquí está diciendo prácticamente, hablando Pablo, dice que apareció a Cefas y después apareció a los 12. Entonces todas estas cosas debemos de verlo, pero tal vez Lucas nos dice un poquito más al respecto, ahí en el capítulo de Lucas 24, por favor. La palabra del Señor dice en el versículo 34, si quiere verlo así, la palabra del Señor es clara, 24, 34, y dice claramente así, amén. Y que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente otra vez, y ha aparecido ¿a quién? A Simón. ¿Quién es este Simón? Es Pedro, ok, a Simón, Pedro. Entonces ahí tenemos, entonces se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres y se le apareció a Pedro también. Pero aún más todavía, ahí ya que estamos en el 24, por favor, a 34, quiero que también veamos ahí que a los otros discípulos que iban a Emaús, ¿se recuerdan? Y empieza ya del 13 entonces, pero sí podemos ver desde el 13 hasta el 32. Veamos un poquito, por favor, ¿está conmigo? Entonces se les aparece a estos en Emaús también. Entonces todo eso es algo que llena el corazón de cada uno de ellos, porque dice, he aquí, dos de ellos iban al mismo día ¿escucharon? ¿El mismo qué? Día. Dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Recuerda que todo el tiempo en todo esto es el corazón lo principal, el centro de tu ser. Esa es la situación, y eso es lo que tenemos que cuidar hoy en día, el centro de nuestro corazón. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas ¿qué? Las escrituras, lo que de él decía. Y llegaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a que quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía, ahí está la clave, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Es decir que todo esto, claro, ayudó para que ellos entendieran de que estas cosas tenían que acontecer. Es lo mismo que estamos predicando hoy en día: Cristo viene, pero ya nos habitamos como una rutina de que, bueno, Cristo viene, que venga, Cristo viene, que venga. Pero esto de que Cristo viene, tenemos que tener cuidado nosotros, en el sentido de que debemos de estar preparados. Si decimos que Cristo viene y nos sale nuestra boca, es porque tenemos que estar preparados. Es una necesidad estar preparados. Entonces, se le aparece a María Magdalena en ese día, a las otras mujeres, a Pedro, a los discípulos que iban a Emaús, que acabamos de leer. Pero ahí en el 20, también de lo que leímos nosotros, ya lo leímos, si es necesario lo volvemos a leer, pero ya los discípulos, con la excepción de Tomás, se les apareció. Fue nuestra lectura bíblica ahorita que abrimos. ¿Están conmigo? Y a excepción de Tomás. Entonces, leímos, ¿del cuál leímos nosotros? 19. ¿Al cuál? 25. Al 25. Ahí está. Entonces, no es necesario que lo lea otra vez. Si quieres, se lo leo. ¿Está bien? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Entonces, vemos que la situación queda así. 5 apariciones. El Señor resucitado. En ese día, específicamente en ese día de la semana, María Magdalena, las otras mujeres, a Pedro, a los discípulos que iban a Emaús y a los discípulos, con la excepción de Tomás. Al siguiente domingo, ¿qué quiere decir cuando digo al siguiente domingo? Estoy diciendo una semana después, primer día de la semana, al siguiente domingo, porque todo esto sucedió el primer día de la semana. Pero al siguiente domingo, digo, una semana después, o sea, también el primer día de la semana, o sea, el siguiente domingo, los discípulos se reunieron de nuevo. Pero estaba el que faltaba. ¿Quién era el que faltaba? Tomás. Estaba con ellos. Y entonces, miremos entonces sí, el 20 y miremos el 26, por favor, si fuera tan amable. ¿Están conmigo? Entonces ahí avanzamos, pero vamos a leer vamos a ver hasta el 31, si fuera tan amable. ¿Lo tiene? Amén. Okay. 8 días después, ahí estamos. Entonces, cabal, una semana, ¿sí o no? Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, que es el que faltaba. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dio paz y les dijo: paz a vosotros. Esto a mí me da alegría. Estaban las puertas cerradas. Tenía un cuerpo glorificado. ¿Y qué pasó? Aunque estuviera cerrado, doble cerrojo, él atravesó las paredes, en pocas palabras, con un cuerpo glorificado. A mí me da alegría porque algún día vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿o no es cierto? Amén. Y eso es por la cual vivimos. Por ejemplo, regularmente por hábito decimos: vamos ¿a dónde quieres ir? Vamos a mi iglesia.
pero realmente no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No sé si me explico. Entonces vamos a la iglesia de Cristo, pero ya nos habituamos a todo esto. Decir, bueno, vamos a la iglesia, pero realmente vamos a la iglesia de Cristo. Entonces ahí ya leímos que de esto de 8 días, entonces todo esto debemos de entenderlo. Entonces nosotros estamos trabajando para la iglesia de Cristo. Usted no trabaja para el pastor. Si usted trabaja para el pastor, yo le digo en mi corazón, usted está equivocado. ¿Okay? Usted no viene aquí a trabajar y ni mucho menos a servir al pastor. No. A veces nos acostumbramos, que tal vez amamos al pastor o lo odiamos al pastor, estamos en nuestro derecho. La Biblia nos dice que no debe de ser así. Pero no se encariñen con el pastor, ¿okay? Porque a veces formamos ese hábito y vamos a pensar de que agradando al pastor estamos bien con Dios. No, agradando a Cristo estamos bien con Dios. No sé si me explico. Entonces todas estas cosas las tenemos que hacerlas de corazón porque servimos en la obra. El pastor no viene a servirle para usted, pero no para quedar bien con usted. El pastor viene para quedar bien con quién. ¿Se olvidaron? Con Dios. Y igual tiene que ser usted. No sé si me explico. Entonces cuando nos acostumbramos a una cosa, entonces tenemos que tener cuidado porque las cosas de Dios son muy delicadas y demasiado sensibles. Todos tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios y es lo que se hace. Entonces a veces nosotros queremos ciertas cosas hacerlas nosotros, pero Dios dice no es así, no es así. Y entonces todo esto es que todos estamos a prueba, todos. La iglesia está a prueba, así como esta iglesia ahorita está pasando una prueba que en mis oraciones le digo, Señor, que pasemos todos unánimos, juntos, esta prueba. Y si no estamos juntos, si alguien, incluyendo al pastor, quiere subirse un poco, el Señor lo va a bajar. Tienes que estar juntos. No sé si me explico. Entonces, cuando entendemos estas cosas, estamos entendiendo lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que va a poner usted en práctica cuando vienen las pruebas? ¿Alguien? Cuando vienen las pruebas, ¿qué? ¿Qué es lo que va a poner en práctica? ¿Nadie fue a la escuela? Nadie fue a la escuela. Usted estudia para pasar la prueba, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todo lo que estudiamos aquí, ¿para qué es? ¿Perdón? Para aplicarlo cuando viene la prueba. ¿A quién le gusta la prueba? Y aún en la escuela, ¿a quién le gusta la prueba? A nadie. A mí no me gusta la prueba. Esta mañana dijimos que el Señor dice, lo sacó de la tierra de estar haciendo Deuteronomio, que es una repetición de los otros libros, pero dice que bien pudo haberlos llevado, pero no los hizo caminar en círculo, pero dice que los afligió, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo estaba afligiendo? Porque los estaba probando. Estaba pasando las pruebas, y claro, las pruebas no le gustó. O sea que dice claramente la Biblia que los hizo pasar hambre. Esa prueba está duro. Está duro. En la promesa de la gracia dice que si tú estás asido de Dios y estás caminando con Él, dice claramente esto hermoso, dice que el Señor va a sustentar tu pan, tu comida. Pero dice claramente, ahí en Deuteronomio que leímos, fue Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Esta mañana. Dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué digo que es ejemplo para nosotros el Antiguo Testamento? Porque entonces se lo está diciendo a Israel y nos lo está diciendo tan clarito el Señor Jesucristo.
ya no me recuerdo cuál, creo que era Lucas, estaba Lucas ahí, en Lucas. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que tu primer alimento, lo principal, tu alimento es para tu espíritu. Dice, no solo de pan físico va a vivir el hombre, sino que todo lo que sale, la boca de ¿quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Está Antiguo Testamento y está Nuevo Testamento, lo tocamos. Ese es nuestro alimento espiritual. Entonces, yo estoy agradecido con Dios por mi salvación y estoy agradecido por la salvación de todos los que han recibido a Cristo. Es tan grande su misericordia de que todos vamos a pecar. ¿Ha oído usted algún pastor que le diga que él ha pecado? No lo dicen, ¿no? Ni mucho menos que son pecadores. No lo dicen de los púlpitos. Le dice que ustedes son los pecadores. No es cierto. Pero la Biblia no dice que son ustedes la grey, sino que dice que todos. Porque no hay justo ni aún uno. Entonces, el mejor alimento es el espiritual. Porque cuando estás comiendo el alimento espiritual, prácticamente gratuitamente, Dios te va a proveer las bendiciones de que puedas poner para tu estómago. Pero dice que ahí los afligió. Claro. Yo cuando estoy pasando pruebas, a lo menos mis pruebas que el Señor me hace pasar y tengo que pasar, puede ser que mi prueba empiece mañana. Puede ser que algunas veces he pasado 2 semanas y nadie ha sabido, pero acá lo mismo ustedes. Yo no sé, tal vez en esta semana fue una de las pruebas que el Señor puso en cada uno, pero son pruebas. Es para ver qué. A ver, ¿no lo entendieron esta mañana? ¿Para ver qué? ¿Perdón? En el corazón. Dilo sin miedo. Si nos equivocamos, para eso estamos aprendiendo. Dilo. Lo que hay en el corazón. A veces no nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo, ¿quién es ese Espíritu Santo que nos dice qué hay en tu corazón? No que Dios no lo sepa, Dios lo sabe. Dios conoce a cada uno de nosotros. Le conoce a mí, que lo conoce a usted en nuestros corazones. Él conocía el corazón de Pedro. ¿Cuántas veces no la regó Pedro? ¿No es misericordia de Dios con esto? No, se dan ganas de llorar, de decirle, Señor, gracias, porque es un privilegio. Sabiendo que soy imperfecto, me da responsabilidades. Mi pregunta es, ¿el Señor sabe que vas a fallar o no? ¿O no lo sabe Dios? Y Pablo mete el grito, dice, ¡ay, miserable de mí! ¿O no dice eso? Pero da gracias por Jesucristo. Sí, lo que hizo Cristo es algo grande por nosotros. Es algo bello, es algo grande. Ah, pero por eso voy a seguir pecando. No es así. Y por eso que se le llama a esta dispensación, se le llama que estamos gracia sobre gracia. Aquí en esta iglesia yo no llevo la obra. Ningún pastor lleva la obra, porque un pastor no puede hacer la obra solo. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Pero un pastor necesita líderes fieles. Que confían en él, no, que confían en Dios. Eso hace la obra, todos la llevamos. Todos llevamos la obra. Pero tenemos que tener mucho cuidado, incluyendo al pastor. Soy necesario estar acá como líder. Sí, es cierto, con los requisitos que ponen. Pero no soy indispensable para Dios. No sé si me explico. Entonces, cuando tenemos eso, Dios nos recuerda la humildad. La obra se lleva con humildad.
todos tenemos que aprender humildad, empezando primeramente desde el pastor. Si el pastor no tiene humildad, vamos a fallar. Eso no quiere decir que el pastor defiende las cosas. A veces el pastor tiene que apoyarse en las escrituras. Dios ayuda, dice, parece como que tiene autoridad. No es lo que el pastor tiene adentro. Tú también puedes tener autoridad, pero depende cuánto tiempo estás caminando así del Señor y te estás alimentando. Yo donde me conozco mejor y veo si le estoy sirviendo al Señor es a través de las pruebas. No sé si me explico. Y a veces caigo. Yo estoy hablando del pastor. Me molesto conmigo mismo, dice, no lo pasé. Me siento repudio. Y no me di cuenta, o lo hice, pero me siento mal. Pero no dejo al diablo que tome ventaja. Porque Juan 1:9 se debe de cumplir. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees tú? Amén. No importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho. ¿Quién fue un líder? A ver, ¿quién fue el líder de Egipto? ¿Quién fue? ¿Quién era? ¿Quién era el que sacó de la tierra de Egipto a su pueblo? ¿Quién era? Así, pero ¿quién era? ¿Perdón? Un asesino. ¿Le perdonó Dios o no? ¿No le perdonó? Un asesino. Yo admiro el corazón de Dios. El Señor te perdona. Pero permítame un momentito, hagamos un paréntesis, ¿ok? Las consecuencias las pagas. Las consecuencias las vas a pagar. Las consecuencias es duro. Si cuando pasas una prueba o vas a pasar una prueba y no la pasas, usted, a lo menos, si tú le preguntas a alguien te va a dar diferente definición, pero a lo menos es algo que no puedo explicarlo, me siento mal. Me siento mal. Y por eso es que yo les digo a usted, tenemos que leer las escrituras, porque cuando yo conozco cómo se agita mi alma, cómo se perturba mi espíritu, voy a poder ver a los demás cómo están. Únicamente con hablar. No sé si me explico. ¿Cómo usted conoce a una persona mejor? ¿Cómo la conoce bien? ¿Cómo sabe si usted un día, cómo sabe si esta persona es enojona? ¿Cómo va a reconocer si es enojona? ¿Alguien? Cuando viene la prueba. Esto no se lo conocía, se descubrió por la situación. Uy, levantó la mano. Pues es lo mismo en lo espiritual. Hasta que suceden las cosas, salimos. Y ahí es donde deben de estar atentos todos los pastores. Decir, ¿cómo están mis ovejas? No sé si me explico. ¿Cuál es la reacción que toman? Tú me podrás decir, tú eres espiritual, tú me podrás decir todo eso, está bien, pero a la hora que viene la prueba, Dios te la hace ver a ti y te hace ver a ti mismo cómo estás. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Tú la vas a ver. Yo te puedo decir, yo he crecido espiritualmente, pero a la hora de ahora, mira, sí, claro. Dice uno, hasta que sucede lo real, te das cuenta de que no era así. Entonces, porque Dios quiere ver tu corazón. Las consecuencias las pagamos. Entonces Dios agarró a este asesino, Moisés. ¿Y qué pasó? Lo vio un hermano de él. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que todos hacemos, huir del problema. ¿Sí o no? Ok, ten mucho cuidado, ok. Y aquí está voy a agarrar este mismo ejemplo mejor, para no irme, me iba a ir a otro, pero no, este mismo ejemplo.
Moisés vino y empezó a llegar, agarró a su hermano Aarón. Es que yo no puedo hablar. Bueno, ya sabemos toda esa historia. Y mi hermano Aarón, pues, eso, no lo cuente, él sí puede. Ok. ¿Pecó Moisés? ¿No? ¿Pecó? Primeramente, ¿cuál fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Porque ¿cuándo fue el pecado que el Señor vio a Moisés? Se lo perdonó. Lo perdonó. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Pero yo lo que quiero es que miremos el factor tiempo. Me interesa ver el factor tiempo. ¿Qué pasó con Moisés? Algo que tengamos claro en nuestra mente, como ya hemos leído la Biblia, lo sabemos. ¿Cuándo pecó Moisés? Cuando desobedeció a la reina. Porque Dios le dijo, háblale. ¿Te recuerdas? ¿Pecó contra Dios o no pecó contra él? Sí. Y entonces, ¡pum!, murió Moisés. ¿Así fue? Ok. ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? Ok. ¿Las consecuencias qué fue? ¿Cuánto tiempo? Averigua el tiempo. Métase arriba el tiempo. Pagó las consecuencias. Pero eso va para nosotros. Dios te perdona acá. Pero decir de aquí, decir, ¡ay! ¿Por qué? Bueno, es que hasta ahorita Dios dijo, vas a pagar las consecuencias. Es que hago malo, me porto mal en el trabajo, jóvenes se portan mal en la escuela, jóvenes se portan mal con papá y mamá. Dios les perdona, sí, Dios los perdona, pero las consecuencias las vas a pagar. Y eso es lo que muchos no les gusta. Aarón pecó, lo mató Dios de inmediatamente. Hubo mortandad, ¿no? Dios lo perdonó. En ese mismo momento, 3 días después, murió Aarón. No. Fue el primero de los 2 grandes líderes. Quítale la vestidura. Pero en su gran misericordia le hace ver la tierra prometida. Qué hermoso. Es decir, que todavía pagaron las consecuencias por su misericordia. Tengamos cuidado nosotros, ¿ok? Porque a veces hablamos mal. ¿Cómo se le dice a eso? Hablar mal. Murmurar, murmuraciones. A veces estamos murmurando y no nos damos cuenta. A veces dicen, hombre, si estos no barren bien aquí. Tú no sabes quiénes han venido realmente a limpiar. Un ejemplo vago, ¿no? Y a veces estamos criticando. Y a veces no vemos realmente lo correcto porque no lo vemos. Trabajos, aquí hay varios de ustedes que la iglesia está gracias a ustedes por la buena voluntad de trabajar. Todos han trabajado. Eso es lo hermoso, que ante los ojos de Dios no pasan esas cosas, aún la mínima no pasa. ¿Están conmigo? No pasa. No se olvide de esto, las consecuencias las pagamos. Dios perdona, sí, pero las consecuencias las pagamos. Porque al primero que ofendemos no es a la persona, no es al jefe, no es al pastor, no es a papá y mamá, no, la primera que ofendemos es a Dios. Y si tu corazón se arrepiente, está bien, pero vas a pagar las consecuencias de todos modos. Las consecuencias de eso Dios no te la quita. Pero Dios perdona. Eso es duro. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro
y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta. Dice, ¿a puertas qué? Cerradas. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Qué es lo que iba a meter en su costado? Y no seas ¿qué? Sino ¿qué? Creyente. Ahí le está dedicando. Ya no es como antes, Tomás. Ya no es como antes, Tomás. Hey, este es el próximo domingo que yo me hago ver a mis hermanos y es primer día de la semana. Dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Pero aquí le dice, pon tu mano y métela en el costado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. Esto es maravilloso, ahorita vamos a ver. Y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, que estás todavía del otro lado, Tomás. Pero este es un proceso. Y le dice, el nuevo proceso va a ser bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Para qué? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que nosotros predicamos, que Jesús es el Cristo. En este mes y el próximo mes es importantísimo. Parece que los creyentes desde el principio empezaron a reunirse el domingo. Ya les expliqué esta mañana, no está escrito directamente, pero mire, me gustaría que viéramos esto, porque es de vital importancia. Si nosotros vamos al último libro, ¿saben cuál es, verdad? De la Biblia. Me interesa que miremos eso. Parece que los creyentes desde el principio, fíjense, desde el principio ¿de qué? De la resurrección de Cristo. ¿Está conmigo eso? ¿Están conmigo? Parece que los creyentes desde el principio empezaron a reunirse el domingo por la noche. Lo que llegó a llamarse, entonces llegó a llamarse, y esto está en la Escritura, dice el día de quién? Del Señor. Apunte eso que es importante. Entonces vamos a Apocalipsis, ¿lo tienen? Amén. Capítulo 1, amén. Versículo 10. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué dice? Mire bien pues, ¿ok? Y es Juan el que está hablando. Yo estaba en el Espíritu. ¿En el día de qué? El día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero aquí lo que nos interesa es que dice, yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. ¿Y ese día qué significa? Día domingo, primer día de la semana. Y oyó detrás, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, lo que me está diciendo acá, en pocas palabras, si quiere verlo así, parece que la iglesia inicial se inició el primer día de la semana. ¿Están conmigo? Se inició el primer día de la semana para adorar al Señor y naturalmente conmemorar su muerte y resurrección. Si vamos al libro de Hechos, en el capítulo Hechos 20, por favor, miramos algo principalmente en el versículo 7, 27. ¿Ok? Dice claramente, para que ustedes tengan, y muchas veces muchos me han preguntado, ¿por qué el día de la semana?
Si están comprendiendo esto, están entendiendo cuál es la razón. Y dice claramente, bueno, aquí vemos en la despedida de Pablo, naturalmente. En Troas, si quiere verlo así. Dice claramente, ¿están conmigo 27? Amén. Dice, el primer día de la semana, ahí está. ¿Cuál es eso? Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, lo que me interesa ahí es ver que en el principio del capítulo 7 dice el primer día de la semana, día domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Es decir, estaban en comunión, en compañerismo, compartiendo ¿qué? El pan. ¿Y Pablo qué hacía? Cuando estaban compartiendo el pan, ¿qué hacía Pablo? Les enseñaba. Habiendo, naturalmente, tenía que salir al día siguiente. Si miramos en Corintios, capítulo 16, por favor, en primera de Corintios, vamos pasemos Hechos, por favor. Y entonces en Corintios, primera de Corintios, capítulo 16, cuando lo tengan, solo díganme amén y yo prosigo. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, cada día, o sea, cada primer día de la semana, ¿oyó eso? Cada día de la semana, cada día, o sea, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Aquí se refiere a las ofrendas, ¿ok? Es como propuso Dios en qué? En tu corazón. ¿Están conmigo? El 1 dice, leamos el 1 y el 2 juntos. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. ¿Primer día de qué? De la semana. El sábado había terminado cuando Jesús se levantó de los muertos. Lo dijimos esta mañana, no lo dijimos. Terminó. O sea que el día sábado Él estaba ¿qué? Descansando. Y resucita el primer día de la semana. Es decir, que el séptimo día estaba, ¿qué estaba haciendo Él? Descansando. Y vemos que Él resucita, el Señor lo levanta de los muertos. Entonces el sábado había terminado cuando Jesús se levantó de los muertos. Ahí en Marcos, capítulo 16, que acabamos de estar ahí, creo, no, es Marcos el que tuvimos ahí. Lucas, perdón. Ok, entonces ahí en Marcos, capítulo 16, miremos el 1, por favor, ¿ok? ¿Están conmigo? Ok. Fíjese pues, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces, fue día sábado, si quiere ver, porque dice cuando pasó ¿qué? Entonces ya pasó. Pero ¿qué pasó? Ellas inmediatamente compraron especies aromáticas cuando pasó el día de reposo. Jesús resucitó el primer día de la semana. Si nosotros regresamos un poco más, ahí en Mateo capítulo 28, y vamos a ver también Mateo 28:1, dice claramente, pasando el día ¿qué? De reposo, al amanecer, y aquí nos explica claro, como nos está diciendo Marcos, amanecer del primer día de ¿qué? Primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro.
Lucas 24:1. ¿Qué nos dice Lucas 24:1? Cuando lo tengan, digan amén. Lucas 24:1. ¿Lo tienen ya? Amén. Ok, 24:1. El primer día de la semana. Dice muy de mañana. Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Bueno, nuestro versículo, nuestro texto del 21, ¿qué dice? De Juan 21. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles con esto? Que el cambio del séptimo día al primer día no fue efectuado por algún decreto de la iglesia, surgió desde el principio de la fe. ¿Oyeron eso? Surgió desde el principio de la fe y el testimonio, naturalmente, de los primeros creyentes. Primer día de la semana. No sé si me entendió bien. Lo que le estoy diciendo, en pocas palabras, es que el cambio fue del séptimo al primer día. No fue efectuado por algún decreto que se haya puesto de parte de la iglesia. No. Surgió desde el principio. Lo vemos nosotros claramente desde el momento en que el Señor resucitó. Muchos han dicho, guardamos esto porque el Señor resucitó el primer día de la semana, el día del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De la fe y testimonio de los primeros creyentes. Ahora ya sabe por qué se congrega. Muchos preguntan, ¿por qué no nos congregamos el sábado? Bueno, por siglos el sábado judío había estado asociado con la ley. Póngale mucha atención, escríbalo. Por siglos el sábado había sido asociado con la ley. 6 días de trabajo y luego el descanso. Pero el día del Señor, el primer día de la semana, el cual estamos hablando, va asociado con la gracia. ¿Se da cuenta? El sábado está asociado ¿con quién? ¿Perdón? El sábado está asociado ¿con qué? Con la ley. Y el domingo, primer día de la semana, está asociado ¿con qué? Con la gracia. Entonces apunte eso, por favor. ¿Por qué? Primero hay fe en Cristo. Estamos hablando de un Cristo vivo. No sé si me explico. El sábado, asociado con la ley. El primer día de la semana, día del Señor, asociado con la gracia. Primero debemos de entender que hay fe en Cristo, pero un Cristo vivo. Entonces habrá obras. Habrá obras. ¿Se da cuenta? En el sábado no podía haber obras, pero hay obras. No sé si me explico. Primero hay fe en Cristo vivo y entonces hay obras. ¿Estamos entendiendo, no? Mucho ojo, mucho ojo. No hay evidencia bíblica de que Dios alguna vez haya ordenado a los gentiles a observar el día sábado. No hay evidencias. ¿Escucharon eso? De que los gentiles, lo que yo he leído, y usted también lo ha leído, que no hay evidencia bíblica de que Dios alguna vez haya ordenado a los gentiles a observar el día sábado, ni que lo haya repetido para que la iglesia lo conmemorara. No hay. Ahorita hay muchos gentiles que guardan el día sábado. Hay muchos gentiles que guardan el día sábado en ciertas iglesias. Dios no ha mandado eso. Dios no ha mandado eso.
Repito, para la iglesia, nosotros guardamos el primer día de la semana que le llamamos Día del Señor, comprobado con versículos bíblicos, por la fe de quien resucitó. Y vamos a dejar aquí. Dije que no había evidencia bíblica, naturalmente, que nuestro Dios grande y poderoso alguna vez haya ordenado a los gentiles a observar el día sábado, ni que lo haya naturalmente repetido para la iglesia en conmemoración. En la iglesia sí menciona 9 mandamientos, no el 10º, no el noveno, perdón, el 9º mandamiento. 9 de los 10 mandamientos se repiten en las epístolas a la iglesia, 9 en pocas palabras, pero el mandamiento del sábado no se repite. Sin embargo, Pablo dice claramente que los creyentes no deben de hacer de los días, escucha esto, especiales, una prueba de comunión o espiritualidad. Tenga mucho cuidado de eso. Pablo lo menciona. Y eso nos vamos a quedar ahí para mencionar lo que dice Pablo en Romanos, lo que dice Pablo en Colosenses. Eso lo vemos primeramente Dios el miércoles. ¿Están conmigo? ¿Están tristes? ¿Están contentos? Ok. Dios recompensa. Dios nos da a nosotros todo aquello que realmente muchas veces nosotros ni lo esperamos y Dios nos da bendiciones. Entonces Dios quiere que la iglesia camine conforme a la voluntad de Él. Y unánimes tenemos que mantener esa unidad. No sé si me explico. Pastor tal vez no podrá ver lo que usted hace, pero Dios lo ve. Porque Dios le va a pedir cuentas a usted y Dios le va a pedir cuentas al pastor de todas las cosas. ¿De quién le va a pedir cuentas? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de cada una de las ovejas. El pastor va a tener que dar cuentas a Dios tarde o temprano. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a orar y nos ponemos todos de pie. Hermano Adolfo, puedes orar, por favor, y pedirle a Dios y que nos siga dando sabiduría para entender estas cosas. Con poquito hemos visto bastantes cosas y hemos descifrado tal vez preguntas que no había preguntado usted. Entonces, ahora ya sabe por qué usted se congrega el primer día de la semana y no el 7º. Amén. Amén. Oremos. Gracias, bendito Señor, por habernos traído este día, Señor, el día de usted, para poder aprender de su santa y bendita palabra desde temprano, Señor, desde la oración, desde la escuela dominical, de la predicación, Señor, y ahorita el estudio de la tarde, Señor, y le rogamos que nos siga ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor, en su palabra para que podamos seguir aprendiendo y poder ponerla en práctica. Siga le dando la sabiduría al pastor, Señor, para que puedan seguir enseñándonos ese libro de Juan, Señor, y a ver qué otro libro, bendito Señor, pone en su corazón, bendito Padre, para poder seguir escudriñando su santa y bendita palabra. Ahora le rogamos, bendito Padre, vamos a nuestros hogares, llévenos con bien, Señor, le ponemos el día de mañana en sus manos, que nos cuide, nos proteja, nos ayude, Señor, a caminar en obediencia suya, bendito Padre. Y si es su santa y bendita voluntad, nuevamente tráiganos el miércoles, Señor, para poder seguir aprendiendo de su palabra. Gracias nuevamente por las ricas bendiciones que nos da, Señor, y todo esto se lo agradecemos en el precioso nombre del único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahí oran por la comida, por favor. Bueno, hermanos, ¿están contentos? Amén. Excelente. Gracias a nuestro Dios por tu palabra de esta tarde. Ahora vamos a entonar un canto, es Día en Día, y después ya estaremos siendo despedidos de la casa del Señor.
en esta tarde, por habernos guardado en este día y por habernos traído a su casa, permitido llegar a estar aquí y poder aprender de su palabra en este día. Ahora, Padre, vamos a regresar a nuestros hogares y le rogamos que usted nos guarde y nos cuide, Señor, el resto de la semana, y que si es su santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos estar nuevamente aquí en su casa para seguir aprendiendo de su palabra el miércoles, Señor, que viene. Y también en esta tarde le agradecemos, Señor, por estos alimentos, Señor, que usted ha permitido a mis hermanas que lo traigan, Señor. Bendígales sus hogares, Señor, que sus trabajos, que nunca haga falta pan en sus mesas, Señor. Gracias por poner en sus corazones, Señor, traer algo de alimento para cada uno de nosotros y compartirlo, Padre. Gracias por todo lo que usted nos da cada día. Le damos a usted la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga.